Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, don Eli, por recibirnos aquí en la Casa Liberal, en la casa de campaña. Como le comentaba, un poco de contexto previo a las preguntas específicas. Mi intención como regidor de San José es tratar de ver cuáles son las propuestas de las candidaturas presidenciales que tienen que ver con temas muy josefinos. Y en este caso hemos abordado 4 problemáticas que me parecen muy importantes. Entonces, de nuevo, primero el agradecimiento por recibirnos, por darnos este breve espacio. Me gustaría empezar con la primera de las problemáticas que tiene que ver con la gestión de residuos. Creo que para nadie es un secreto que la gestión de residuos es un problema nacional, no solo de San José, pero en San José particularmente nos golpea todavía más por las dimensiones, ¿verdad?, de la población, del comercio que hay. Eh, Hay muy poco que se ha hecho en programas de revalorización, de compostaje y demás. La municipalidad hace su mejor esfuerzo, sin embargo, pareciera que el problema es cada vez más grande. Y a nosotros nos preocupa particularmente que las disposiciones de este último gobierno han sido el tema de limitar la posibilidad de llevar los residuos a ciertos rellenos que están fuera del gran área metropolitana, y en el gran área metropolitana prácticamente ya no hay terrenos. Entonces, esa situación ahora puso a todos los gobiernos locales, sobre todo los de la GAM, que son los que más producen residuos, en una situación bastante compleja. Me gustaría saber más o menos qué es lo que propone el Partido Liberal Progresista y en el caso suyo como candidato presidencial. En primer lugar, Rafael, muchas gracias por la iniciativa y por darme el espacio. Ciertamente el tema del manejo de los residuos tiene que verse desde una perspectiva mucho más amplia que estrictamente lo local, ¿verdad? Más en un país tan políticamente fragmentado, me refiero a 84 cantones Sí, en claro. 50.000 kilómetros cuadrados. No podemos verlo como un asunto de que cada cantón lo resuelva por sus propios medios. Como mínimo tiene que haber un enfoque regional, porque tampoco tiene sentido que la municipalidad de Cotobruz tenga que trasladar la basura 200 kilómetros hasta Miramar, por decir algo. Nosotros estamos planteando impulsar la separación de residuos desde el origen, ¿verdad? Crear una norma clara nacional que le permita a las municipalidades saber cómo actuar y dar un tiempo, pero volverlo obligatorio, ¿verdad? Que desde los hogares separemos los residuos y poder revalorizar aquellos que son revalorizables. Y eso implica que hay que hacer una serie de inversiones, o sea, que los nombres centros de transferencia, plantas de clasificación y reciclaje, plantas de compostaje y sistemas para residuos especiales y peligrosos, ¿verdad? Que hay que hacer, ahí es donde digo que hay que regionalizar. No podemos poner todo esto en todas partes del país. Pero entonces, el cambio regulatorio, exigir la separación de los residuos desde el origen y la participación pública en la generación de todos estos centros, digamos, regionales, para poder disminuir la cantidad de desechos que se desechan y maximizar la de los que son reutilizables, valorizables. Esto implica, pues, que hay que simplificar algunas regulaciones, en otros casos hay que hacerlas más estrictas, ¿verdad? Pero hay que establecer un estándar nacional para que eso se convierta en algo aplicable en todo el país, que nos permita generar una economía circular donde los desechos valorizables sean reutilizados y nos ayuden incluso a generar empleo. La segunda problemática que está bastante relacionada con esto tiene que ver con las personas habitantes de calle. Y digo que está bastante relacionada porque lamentablemente un mecanismo de supervivencia de estas poblaciones para conseguir alimento o para incluso revalorizar parte de eso y intercambiarlo es justamente los residuos, ¿verdad? Tenemos botaderos a cielo abierto y lo que vemos usualmente es que las personas habitantes de calle están ahí. Son atraídas igual por la cantidad de comercio, de población que está en San José, que es el cantón de los más poblados del país. Hasta hace un poco éramos el más poblado, creo que ahora la Alajuela nos está pasando, pero es bastante poblado. Y en cuanto a población habitante de calle, la municipalidad ahorita lo que tiene es un centro dormitorio que atiende a 100 personas al día. Los datos dicen que podríamos tener más de 2.500 solo en San José. A nivel país son muchas más, pero solo en San José podríamos tener 2.500. Es decir, es insuficiente y la municipalidad me parece que puede hacer esfuerzos aún mayores por el tema de la población habitante de calle, pero a final de cuentas es voy a decir una responsabilidad compartida, que aunque mayoritariamente me parece a mí que es del gobierno nacional, del gobierno central, porque ahí es donde están los institutos, tanto el PANI cuando hay niñez y adolescencia, el IAFA para el tema de adicciones, está
el Instituto Mixto de Ayuda Social, ¿verdad? Hay ministerios, hay instituciones descentralizadas que pueden ayudar a esta situación y quisiera saber también cuál es su propuesta en eso. Bueno, efectivamente lo que hace falta es una articulación desde lo nacional que involucre a los gobiernos locales también. Nosotros estamos planteando generar un modelo nacional de atención integral que combine salud, salud mental, adicciones, vivienda temporal y capacitación para el empleo. Y esto implica, como decía, la articulación para involucrar a todas las entidades que mencionaste y al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Vivienda, la Caja Costarricense del Seguro Social, para generar este modelo que sea nacional, pero permitir generar expedientes individuales, donde para cada persona, de acuerdo a sus condiciones y sus necesidades, se le genere un plan de recuperación. En el caso de que existan adicciones, que entiendo que son un porcentaje importante, pues primero hay que lidiar con eso, ¿verdad? Las personas, dependiendo de los niveles de estudios que tengan, yo lamentablemente me he topado con gente en condición de calle que tienen estudios universitarios, ¿verdad? Esto no es exclusivo de personas que abandonaron las aulas. De manera que con una coordinación desde el gobierno central, con una gobernanza clara, articulada, bajando hasta lo local, para poder generar esta política de atención integral. Y además a eso hay que agregarle también parte del contexto es que después de la pandemia se multiplicó esta población, o sea, pareciera que no hay freno a la persona en situación de calle y bueno, es un reto que tenemos en la municipalidad y creo que no solo San José, me parece que ya hay otras municipalidades que están tomando cartas en el asunto, pero sí es un reto país. El tercer tema que me gustaría abordar tiene que ver con el transporte público y le voy a poner el caso, lo he mencionado con las otras candidaturas también. Tengo un caso muy particular, muy fresco, muy cercano porque soy vecino de Barrio Luján. Yo vivo límite entre Zapote y Barrio Luján, pero digamos que Barrio Luján me es muy cercano. Hace poco, este año, fue una de las rutas que abandonaron los concesionarios. Y Barrio Luján, si usted va ahorita, es una comunidad bastante envejecida, donde esa población adulta mayor utilizaba ese transporte para ir a hacer los mandados al centro de San José, para ir a citas médicas, etc. Eso es un caso particular de un montón que hemos visto este año y que pareciera que es una crisis que también va en ascenso. Es decir, el tema del transporte público de personas está saliéndose de las manos, las presas, ustedes las han visto, son cada vez más fuertes. ¿Y cómo hacemos entonces para mover a esa gran cantidad de personas si los buses están abandonando las rutas, verdad? Sí. Y ese problema que mencionas de Barrio Luján, en las zonas rurales es mucho peor, ¿verdad? Porque son centros de población más pequeños, menos habitantes y mucho más dispersos, ¿verdad? Entonces, hacer que la ruta sea rentable es bien complicado. Lo que tiene que cambiar en este país es que en Costa Rica no existe un sistema de transporte público. Lo que existe son empresas individuales atendiendo rutas individuales, en algunos casos tienen varias rutas, pero funcionan de forma desarticulada. De manera que una persona que se sube al bus en Pavas, pero tiene que ir a Tibás, puede ser que tenga que hacer 2 transbordos, que una parada no quede cerca de la otra, que no hay condiciones en la calle para, digamos, resguardarse de la lluvia, etcétera, de los elementos de la naturaleza, los riesgos de seguridad en la calle, ¿verdad? Y por otro lado, hay que estar volviendo a pagar y volviendo a pagar y no hay claridad de cuáles son los horarios. Entonces puede ser que el primer transbordo le tome 45 minutos hasta que aparezca el otro bus. Un sistema de transporte público, con énfasis en sistema, por lo menos para la GAM, implica que las líneas tienen que empezar a actuar de forma coordinada. Pueden seguir existiendo empresas privadas que las operen, pero tienen que actuar de forma integrada. Con el uso de tecnología, tiene que existir una app, como existen ahora en prácticamente todos los países, donde el usuario pueda ver por dónde va el bus, a qué hora se espera que llegue a la parada, cuántos minutos de atraso lleva, y cuando llegue a su destino, a dónde está la otra parada, dónde tiene que tomar el otro bus, qué número de ruta es, etcétera, y que desde la app se pueda también pagar. Y que usted pague una vez, se subió al bus en Pavas, iba para Tibás, a la hora de hacer el transbordo, no tenga que volver a pagar. La tecnología ya existe, aquí no estamos inventando absolutamente nada. Lo que sí es necesario es que exista una coordinación central, que incluso eventualmente podrá llevar a la unificación de la imagen de los buses, y no solo de la imagen, sino de los estándares de calidad que se exige
En los buses, usted va a cualquier ciudad del primer mundo y no importa en qué parte de la ciudad está, todos los buses son iguales, ¿verdad? Lo cual, pues, digamos que mejora poder adquisitivo si vamos a comprar buses para toda la ciudad, que yo no estoy proponiendo que las compre ni la municipalidad ni el Estado, las empresas privadas, pero en conjunto hacer una compra grande da mejores precios que cada uno por separado. Entonces, tenemos una oportunidad ahora, que es que la mayoría de las concesiones, si no es que todas, vencen en el 2029-2030, si mi cálculo no se equivoca, y entonces desde mayo del 2026 vamos a sentarnos a hablar con los concesionarios, vamos a decirles, miren, no queremos presentar una amenaza a la continuidad de su empresa, tienen en muchos casos 40, 50 años más de dar el servicio, pero vamos a modificar el sistema operativo. El que se adapte, fantástico, puede seguir trabajando, pero estas son las nuevas reglas y así van a venir los nuevos contratos, donde hablamos de concesiones por desempeño. Entonces, desempeño, se les va a medir puntualidad, se les va a medir limpieza del bus, calidad del servicio, etcétera, porque lo que tenemos, y además intermodal, ¿verdad? Que la gente pueda hacer el transbordo entre bus y autobús, perdón, entre tren y autobús, por ejemplo, de manera que al verlo como un sistema integrado, podamos mejorar esa coordinación de horarios, etcétera. Bueno, me parece excelente. Ojalá que esa solución llegue porque cada vez nosotros como regidores recibimos, yo creo que todas las semanas, quejas sobre esa situación. Sí, claro. Estamos un poco amarrados de las manos porque sabemos que es una competencia que no es municipal, pero bueno, yo por cuestiones de trabajo viví 2 años, trabajé 2 años en Nueva York, en realidad vivía en New Jersey, y yo me iba en bus todos los días al trabajo. ¿Por qué? Porque era puntual. Yo sabía que si yo tomaba el bus de las 6:53 o el de las 6:58, yo llegaba a mi oficina antes de las 8. Pero que si ya yo agarraba el de las 7:03, pasaba 100 metros de mi casa. Si yo agarraba el de las 7:03, ya iba a llegar tarde, ¿verdad? Entonces uno sabía, uno iba a la segura. Y yo iba en el bus, cómodo, seguro, tranquilo. Leí en esos 2 años todo lo que se me pegó la gana leer, porque tenía 50 minutos de ida y como 1 hora y 20 de regreso, porque al regreso había más presos. Y aprovechaba el rato, ¿verdad? Y entonces, el sistema de transporte público tiene que invitar a las personas a dejar el carro en la casa. Me parece excelente. Y ya para finalizar, que este es un tema que me parece que, de nuevo, no solo es Josefino, es de muchas otras, es un tema nacional, me parece a mí, pero que por lo menos desde mi experiencia como regidor he tratado de abanderar un poco la lucha en ese eje de trabajo que tiene que ver con las juntas de educación. Le voy a mencionar un caso específico que tenemos muy documentado en la comisión. Yo presido la Comisión de Gobierno y Administración, que es la que se encarga de nombrar las juntas de educación. Hace unos años, una junta de educación aquí de este distrito, estamos en Romos de Pavas, el Colegio Rincón Grande de Pavas, que está a unos cuantos kilómetros de aquí. El Colegio Rincón Grande, la junta de educación compró 4 proyectores, proyectores inteligentes. Gastaron 10 millones de colones en esos proyectores inteligentes. Usted lo va en el mercado y esos proyectores no pasan de 500,000, 600,000 colones. Hicieron una compra y cada uno terminó costando 2,5 millones. Y esas son las cosas que más le indignan a uno, pero al mismo tiempo yo también, ahora con la experiencia de ser regidor y de lidiar con las juntas, lo que veo es que la gran mayoría, nosotros en San José tenemos 94 juntas, la gran mayoría no es que estén articuladas en una red de corrupción, que sí existe, que sí la hay, sino que son personas, padres de familia, que saliendo de su trabajo tienen que donar su tiempo para dedicarle al centro educativo de sus hijos y no tienen el conocimiento, no tienen las competencias para asumir contratos laborales, para asumir compras de proveedores a través de licitaciones que, aunque bien no usen SICOP, tienen que hacer todo el proceso de contratación, pliego de condiciones, etc. A veces tienen que enfrentar procesos legales, es decir, ya casi la gente ni siquiera quiere participar de las juntas. Y eso nos pone en una situación muy compleja. Yo tengo una propuesta que es, algunas personas consideran un poco radical con el tema de las juntas, pero quisiera primero escuchar la propuesta que tienen ustedes con las juntas de educación. Bueno, voy a empezar por el corto plazo, porque efectivamente las juntas de educación no hay forma de garantizar que las personas que las conforman tengan los conocimientos para poder desarrollar funciones administrativas, gestionar proyectos de construcción, etcétera, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos no hay personas con ese perfil.
Eh, entonces, estamos planteando en el corto plazo fortalecer las capacidades administrativas, brindándoles capacitación, eh, pero yo estoy claro que esa no es una solución de largo plazo, que tenemos que migrar hacia un modelo donde las juntas de educación se les libere de las funciones que tienen que ver con el manejo del presupuesto, que la DIE, la Dirección de Infraestructura, por ejemplo, del MEP, se tiene que convertir en una oficina de administración de proyectos, de project management, que tenga la capacidad de llevar adelante esos proyectos, porque en la medida en que esto se deje en manos de personas que no tienen los conocimientos y las capacidades, no vamos a avanzar. Entonces, la ley tiene que ser modificada para cambiar las funciones de la Junta de Educación. Yo la veo más como funciones consultivas. Una junta de educación puede alertar de problemas que están pasando, la calidad de la educación. Mis chiquillos llegan a la casa todos los días una hora antes del final del horario porque no llegan los profesores, ese tipo de cosas. Pero la responsabilidad, digamos, por la administración de presupuestos y construcciones y ese tipo de cosas, no tiene sentido que se mantenga como está. En realidad creo que coincidimos bastante. Yo le agradezco mucho el espacio. Justamente esta última propuesta es básicamente lo que nosotros también estamos proponiendo. La idea es que las juntas de educación se parezcan un poco más a las juntas de salud. Las juntas de salud tienen voz, pero no tienen voto sobre las contrataciones porque al final de cuentas es una representación popular que no garantiza justamente eso, los conocimientos necesarios. Le agradezco mucho, don Eli. Esto ahora básicamente era una cuestión muy breve, pero creo que va a ser de provecho para las y los josefinos que vayan a ver el video. Y pues bueno, ahí tienen una probada, digamos, de cuáles son las propuestas que afectan justamente su cotidianidad en 4 temas que me parecen muy importantes. Entonces, Pura vida, muchísimas Rafa. gracias. Muchísimas gracias a vos. Por ahí.